momento nadie ha podido demostrar que las variaciones genéticas que se producen de forma natural, porque mutaciones acontecen todos los días, incluso en el mismo individuo infectado por el SARS-CoV-2, nadie ha podido demostrar una ventaja o desventaja de ninguna de esas variantes genéticas. Nuestro grupo ha estudiado más de 40.000 genomas completos de SARS-CoV-2 en un trabajo que publicábamos recientemente en Zoological Research y en Genome Research, y en esos 40.000 cepas hemos encontrado más de 12.000 variantes diferentes, sin que ninguna de esas variantes tenga ventajas o desventajas para el microorganismo. Todas estas noticias, la retransmisión en directo de toda la parte científica está generando en muchos casos, como parte de esta infodemia e infoxicación, alarmas innecesarias en la población. Es necesario hacer vigilancia molecular del virus. Que no haya acontecido hasta ahora no quiere decir que no pueda suceder, pero a día de hoy, con los datos que tenemos, no hay razón para pensar que se ha producido ningún cambio genético en el virus que sea clínicamente significativo. Ni en contra del virus, es decir, que lo haga más incapaz, ni a favor del virus en el sentido de que pueda ser más grave o transmitirse de una manera diferente. Por tanto, tenemos que estar tranquilos. Es una posibilidad teórica, no teórica, real, que el virus pueda cambiar. Si se producen modificaciones justo en la parte de la huella dactilar que reconocen nuestras vacunas, puede ser un problema, pero también tenemos la tecnología, y concretamente con estas vacunas de ARN mensajero de una forma bastante ágil, de modificar, adaptar la huella dactilar a la nueva huella dactilar, si eso pasase, para que las vacunas, digamos, se actualicen y puedan seguir funcionando. En cualquier caso, a día de hoy, insisto, más allá de titulares sensacionalistas, no existen datos objetivos que demuestren que ni la nueva variante inglesa ni ninguna hasta ahora descrita, vuelvo a decir, nuestro grupo ha identificado 12.000 diferentes en un estudio de 40.000 cepas, ninguna de ellas ha demostrado una ventaja competitiva frente a otras variantes genéticas del SARS-CoV-2 y probablemente lo que vemos está mucho más relacionado con un fenómeno que describíamos hace unos meses ya en la revista Genome Research, el fenómeno de supercontagiadores, es decir, eventos o circunstancias que facilitan la superdiseminación de una particular variante genética, pero no por esa particular variante genética, sino por el contexto en el que se produce esa infección.